Muchos saludos desde Michigan. Mi nombre es Rocío Quispe Añoli, soy profesora de estudios hispánicos y literatura latinoamericana en Michigan State University y en esta oportunidad, gracias al apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, vamos a tener una conversación con escritores peruanos que son miembros del colectivo Quipapacha acerca de sus procesos de escritura, visiones del futuro y obras, especialmente aquellos relatos incluidos en el volumen Quipapacha, Futurismo Peruano, publicado como libro electrónico en el 2023 y de pronta aparición impreso en este año 2024. En esta ocasión tengo el placer de presentar a los autores Sofía Canal, José Wich Rodríguez y Raúl Quiroz Andia. Voy a leer brevemente sus biografías y luego pasamos a la conversación. Sofía Canal es escritora y editora francesa que vive en el Perú desde el año 1988. Fue cofundadora de Matalamanga, una editorial independiente que dirigió entre 2005 y 2008. Ha publicado la colección de cuentos Geometrías del Deseo y las novelas La Flor Artificial en colaboración con Cristian Felipe Vidal. También ha publicado recientemente su novela Esclavas. Sus cuentos, además, se han publicado en Habitación 201, Ultraviolentos, Mario y los Escribidores, El día que regresamos, Ucrónica y Ahtamasi, ficción especulativa peruana, Historia del Perú con Z, y Parias, Antología del Universo 10K, entre otros volúmenes. José Wich Rodríguez es un escritor peruano de narrativa fantástica, ficción histórica especulativa y ciencia ficción. Ha publicado varios libros de cuentos como Año Sabático, El Mascarón de Proa, Control Terrestre y El Sol Infante, y las novelas El Misterio de la Loma Amarilla, El Misterio de las Piedras Secuestradas, Sepan Cuántos, y El General y la Máquina, entre otras. Sus cuentos aparecen en varios volúmenes como Pacífica y Cuentos de la Pandemia, entre otras colecciones. Raúl Quiroz Andia es escritor de narrativa fantástica, autor de las novelas El sueño de las estirpes y El dios sin rostro y de la colección de cuentos Maneki Neko. Sus cuentos aparecen además en colecciones como Constelación, Ultraviolentos, Superhéroes, 21 relatos sobre la independencia del Perú, Pacífica, Visiones del Bicentenario y Parias, Antología del Universo 10K, entre otros. Con Daniel Collazos y César Santibáñez, autores incluidos en la antología Quipapacha, Raúl Quiroz dirige Los Tres Tipos, una plataforma multimedia en redes digitales para la difusión de la literatura y el cine de género especulativo. Así que con esto, bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a proceder con la primera pregunta. Y quiero empezar con Sofía. ¿Por qué escriben historias de ficción especulativa y más específicamente, en el caso de ustedes, historias proyectadas en el futuro? Adelante, Sofía. Ya, para empezar, muchas gracias por la oportunidad de hablar en esta mesa redonda. Voy a contestar la pregunta, intentar, ¿no? Si empecé a escribir historias de ficción especulativa, es que me aburrí de la literatura realista. Esto para empezar. Fue un poco en apariencia la coyuntura que me llevó a lo fantástico, pero yo no creo mucho en el azar. Hace 3 años me contactó la editorial peruana Pandemonium para su convocatoria Ucrónica. No tenía nada más que hacer en el verano y necesitaba nuevos retos. Así que, bueno, yo ya tenía algo de experiencia gracias a algunas publicaciones en las antologías de la editorial Altazor,
con cuentos de géneros que me gustaba escribir como respiro, ¿no? Entre los proyectos realistas. Me venía fácil, me daba risa mientras sufro yo a la hora de escribir cosas realistas. Entonces la relación que tuve con Pandemonium y su gente me salvó de cierta manera de la angustia de la página en blanco y luego del confinamiento, porque fue esa época. Seguí respondiendo a sus llamadas y cuando me convocaron para la ontología escrita por mujeres el día que regresamos, en marzo del 2020, al inicio de la pandemia, cuando no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con este virus, eh, bueno, empecé a escribir fantasía. La ontología salió en físico en 2 semanas, tuvo bastante éxito, y luego seguí con casi todas las convocatorias de Pandemonium y de la revista Aeternum, con un cuento, con una convocatoria que se llamaba Extrahumanos de la revista Aeternum. Yo gané el primer premio del mejor cuento, ¿no? Con un cuento que se llamaba 300 botellas al mar, y así fue como, bueno, cuando realmente descubrí el placer de salir de mis parámetros como escritora. La pandemia me enseñó literalmente que la pandemia te puede salvar de cualquier encierro, eh, que la literatura, perdón, te puede salvar de cualquier encierro. Y mis cuentos de esa época se nutren de las primeras emociones que yo sentí a partir del mes de marzo, cuando nos quitaron todos los derechos y que la ciudad se llenó de militares armados. Me aferré a esa editorial porque sentí que el género correspondía a nuestras interpretaciones sobre el futuro como especie humana, porque también soy filósofa. Y debo decir que el género fantástico me permitió reconciliarme con la otra parte de mi cerebro que goza con la frecuentación de los conceptos y las teorías. Bueno, eso principalmente. Muchísimas gracias, Sofía. Seguimos contigo, Raúl. Ok, listo. Antes que nada, gracias por invitarme a participar en esta mesa con estos dos grandes autores a los que admiro mucho. Gracias, Rocío, por incluirme en la antología de Quito Pacha. Ahora, me pregunta, ¿por qué escribo historias de ficción especulativa? Yo creo que uno cuando tiene la necesidad de transmitir las cosas que siente a través de la literatura, siempre termina recurriendo a aquello que leyó desde muy pequeño. Yo me nutrí mucho de literatura fantástica y de ciencia ficción y de terror desde muy chico. He leído, sí, literatura realista, más por obligación que por una motivación que me nazca de hacerlo. Yo creo que bastante, eh, bastante crueldad de la realidad ya tenemos en la vida misma como para alimentarla más con contextos de este tipo, ¿no? Algo que creo que nos preguntan a todos los que escribimos literatura fantástica o especulativa o de ciencia ficción, es que ¿por qué buscamos esos géneros que de alguna manera buscan escapar a la realidad? O sea, nos preguntan si es que de alguna manera nosotros no llegamos a soportar la realidad del mundo, que tenemos que crear estos mundos imaginarios para poder sobrevivir o sobreponernos a la realidad. Y creo que lo que esa gente critica y minimiza a la vez estos géneros es que no entienden que esta búsqueda de los futuros posibles no es definitivamente negar la realidad, sino es escrutarla de una manera distinta, es comenzar a diseccionarla, ¿no? Y entender cómo los hechos actuales pueden llegar a desencadenar cosas en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura especulativa no es una evasión, o sea, simplemente es una forma distinta para abordar lo que el porvenir nos puede dar, ¿no? Eh, como Sophie, yo estudié filosofía también. Entonces, sí hay una necesidad de mi parte de analizar las cosas demasiado, ¿no? Entonces, y creo que eso me ayuda mucho a la hora de escribir, porque me permite tener una mirada distinta a la que podría tener de no haberme desarrollado ¿cómo se dice? Eh, en una carrera distinta, ¿no?
Muchas gracias, Raúl. Seguimos contigo, Pepe. Rocío, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, formar parte de este maravilloso grupo de autores y autoras. Y voy a tratar de sintetizar mi experiencia respecto de por qué dediqué tantos años de mi vida a escribir este tipo de ficciones que encuadran a una serie de prácticas, de géneros, subgéneros. En principio, y si me remontara también a una etapa formativa, coincidiendo con mi querido amigo Raúl, creo que desde temprana edad y quizás bajo la influencia de lecturas que había en casa, siempre hubo libros, siempre hubo estímulos, empezó a generarse en mí una creciente preocupación por lo que vendrá. Y no solamente lo que vendrá, ¿no? Sino también por aquello que escapa a lo que creemos que es real, o las leyes que aparentemente gobiernan nuestra normalidad, lo que solemos llamar normalidad. Y a medida que crecían los estímulos de todo tipo, y ahí incluyo no solamente la literatura, sino la televisión, el cine, se fue gestando pues esta búsqueda de una identidad, de una habitación propia, como habría dicho mi admirada Virginia Woolf, en estos campos expresivos. Y eso es muy difícil de explicar. Creo que no puedo decir en qué momento, cuándo, ¿no? Se despertó, ¿no? Llegó la iluminación, pero en algún instante descubrí, comprobé que el medio expresivo, el medio estético, para canalizar una serie de inquietudes, preocupaciones sobre la sociedad, el tiempo que me tocó vivir o los tiempos que me tocó vivir, no encontraban mejor canal que esta manera de practicar la ficción, ¿no? Tanto en lo fantástico como en lo extraño, la ciencia ficción, la anticipación, incluso el policial, ¿no? En el que he incursionado, pues el policial siempre fue para mí una parcela apasionante, también desde muy temprana edad, y todo eso fue decantando pues en novelas muy híbridas, y no lo digo como un autoelogio, ¿no? Son híbridas por naturaleza, probablemente porque también haya un deseo, inconsciente o no, de experimentar con los códigos y con las estructuras. Creo que eso he venido haciendo para bien o para mal durante casi 25 años. Y antes, porque obviamente yo fui un escritor tardío en el sentido de la publicación. Mi primer libro, Año Sabático, aparece en el 2000. Yo tenía 37 años, cuando se supone pues que ya en ese tiempo, no creo mucho en esas cronologías o imposiciones, aparece este libro. Y yo ya venía pues escribiendo muchos años antes, y en ese primer libro ya hay en germen, en especie de recipiente de contención, todo lo que exploraría y seguiría desarrollando con convicción a lo largo de este tiempo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eso es lo que podría decirles al respecto.
Muchísimas gracias, Pepe. Quiero seguir con las preguntas, pero yo tampoco creo en las cronologías, ¿no? Recordemos la edad que tenía Cervantes cuando escribió el ingenioso Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y recordemos también a Inca Garcilaso cuando escribió Comentarios Reales, ¿no? Desde España. Pero eso es tema de otras conversaciones y otros paneles. Quiero ahora centrarme en su producción específica, ¿no? Las narrativas que ustedes escriben. Y mi siguiente pregunta tiene que ver sobre sus obras en general, pero sobre todo los cuentos que ustedes tienen en esta antología de Equipapacha. ¿Cuál es la premisa principal de sus cuentos? Cuando ella despertó, en el caso de Sofía Canal, Viajero de larga distancia, en el caso de Pepe Witch, y No quedan lunas, en el caso de Raúl Quirós. ¿Cuál es la premisa principal de sus cuentos y cómo aparece su imaginación del Perú o de un Perú en el futuro en sus obras? Por favor, Sofía, cuéntanos acerca de cuando ella despertó. Cuando ella despertó, creo que la premisa principal fue la pregunta, ¿qué pasaría en una ciudad como Lima, llena de contaminación y cemento, tan dominada por la presencia del hombre, si la naturaleza empezase a retomar su dominio? Obviamente, bueno, yo empecé a escribir ese cuento en la pandemia, cuando recién nos encerraron. Y en la pandemia las plantas de mi jardín crecieron tanto que luego de un año sin jardinero, porque no podían entrar los jardineros en una casa, no podían trabajar en la ciudad, mi bougainvillier, por ejemplo, casi me impedía salir de mi casa. Que mi caro había desaparecido bajo capas de excrementos de paloma. Y solo bastaba dejar correr la imaginación, ¿no? Para visualizar el parque más cercano de mi casa, en el distrito de Miraflores, donde vivo, que se llama el Parque Kennedy, conocido porque ahí en este parque abandonan y luego tratan, sanan y hacen adoptar gatos, imaginarlo lleno de felinos hambrientos. Eso fue la imaginación como corrió a partir de, otra vez lo repito, de la pandemia. Lo que me interesó también a través de este cuento es cuestionar de manera más filosófica, ¿no? Cuestionar nuestra relación como seres humanos con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza interna. Lo salvaje está dentro de nosotros también, ¿no? No solamente, bueno, los gatos que se vuelven salvajes en el cuento también reflejan eso de lo salvaje que se está dentro. Y además, a veces a flor de piel, ¿no? Lo vemos cada día cuando manejamos el Lima, ese salvaje, el gato salvaje que sale igual con el ser más civilizado. Y bueno, ¿qué pasaría en caso de que dejemos de lado la cultura, ¿no? En todos los sentidos? Al final el límite es muy tenue, ¿no? Entre el gato que ronronea en tu sofá y el jaguar que surge de la selva para atacar al cazador. Es una cuestión de circunstancias, nada más. Esa es la premisa para que guió un poco la escritura del cuento. Sí, muchas gracias, Sofía. Vamos a volver sobre el tema de la naturaleza en la siguiente ronda, porque eso lo estamos trabajando en mi clase, en tu análisis del cuento. Ahora, sí, cuando ella despertó, se sitúa en un contexto de pandemia, pospandemia, ¿no? La ciudad de Lima está muy marcada, específicamente el distrito de Miraflores, y por eso quiero ahora pasar a, a, a estas preguntas al cuento viajero de larga distancia de Pepe Witch, porque también la ciudad de Lima está muy marcada allí, ¿no? Entonces, Pepe, ¿cuál es la premisa principal de este cuento y cómo se marca tu imaginación del Perú en el futuro de viajero a larga distancia? Adelante. Gracias, Rocío. Me ha encantado comprobar, bueno, ya
las había percibido, mis coincidencias tanto con el gran trabajo de Sofía y obviamente de Raúl. El cuento Viajero a larga distancia, como todo cuento, tiene un detonante. Yo tengo que agradecerles a muchos amigos el haber sido los detonantes para que surjan las ficciones que estaban ahí en Magma, en estado larvario. La pandemia obviamente fue un estímulo tremendo, un disparador casi la yugular para todos y todas, y especialmente para los escritores. La ventaja que tenemos los escritores es que podemos materializar las angustias, las imágenes, las pesadillas a través de nuestra obra. No todos pueden hacerlo. Los artistas plásticos lo hacen también, los músicos, pero las personas que no se dedican a estas apasionantes actividades muy propias de cierta manera de estar en el mundo y de existir en él sobre todo, quizás lo enfrenten de un modo mucho más dramático. Siento que al escribir Viajero a larga distancia volvían una vez más los tópicos, los contenidos, las obsesiones, y al amigo al cual debo agradecerle este cuento es a maestro Ricardo González Vigil, querido profesor, querido amigo, y me invitó a participar de este libro que reúne a autores diversos que debían imponerse como tarea el escribir un cuento inspirado en el encierro. Yo sentí que era la oportunidad para nuevamente hacer tributos. Yo me siento, como la mayoría de escritores contemporáneos, muy en deuda con Julio Ramón Ribeiro, y en muchos relatos de libros anteriores, Julio Ramón de un modo u otro ha estado. No tuve el gusto de conocerlo, pero el cariño, la admiración y el respeto hacen que uno lo llame Julio Ramón. Bueno, la idea de este cuento gira en torno de un clásico personaje con los ribetes del universo ribeiriano, ¿no? Un perdedor. Creo que conversamos algo de eso con Hanna, con tu alumna, que iba a trabajar el cuento en esa reunión que tuvimos tan simpática. Mi idea era un perdedor en la pandemia, un marginal, un outsider, que transita sus días en un mundo anodino, burocrático, pero que al final, al enfrentar como todos una catástrofe que no es una pandemia, en realidad se presume que es el fin del mundo, pero que viene pues del espacio. Y este hombre solitario, este hombre abandonado a sí mismo, derrotado por la existencia, siente en algún instante ese es el momento de la verdadera liberación. Creo que representa a muchos personajes urbanos, muchos personajes de nuestro tiempo, muy limeños, por cierto, y lo más grato para todo escritor, muy universal, ¿no? Estoy seguro de que San Ginés puede vivir en cualquier ciudad del mundo con sus manías, con su deseo de estar solo, que nadie lo moleste, y para él la llegada de esta especie de objeto cósmico, objeto que viene del espacio, es la oportunidad para sentir una reconciliación, ¿no?
poder hacer en los últimos días de su existencia lo que más le gusta, en contraste pues con la desesperación de la mayoría, ¿no? Hay locura colectiva, hay matanzas colectivas, hay eh, suicidios, y mi imagen central es la de esa parsimonia de San Ginés frente a todos los horrores que está viendo cuando sale por última vez a instalarse en su antiguo centro de trabajo, que es un galpón, ¿no? Donde han pasado, o por el que han pasado pues varios organismos burocráticos, ¿no? Hay referencias políticas, por supuesto, no podía evitar aludir al mismo Julio Ramón, manipulado, explotado por los apristas cuando viene a Lima en el 86, utilizado, ¿no? Creo que lo, lo, lo aprovecharon bien en días en que pasaban cosas tremendas en el Perú, ¿no? El personaje incluso logra darle la mano, ¿no? Su admirado, pero también su personaje lector, es un marginal lector al que solo quiere que dejen en paz para leer, ¿no? Y arma estos espacios, arma estos refugios como preámbulo, pues, de lo que será finalmente algo que iguala a todos. Nadie, ni los magnates de las corporaciones, ni el más pobre entre los pobres, podrá salvarse de esta extinción, ¿no? Extinción que puede llegar en cualquier momento en forma de otra pandemia, en forma de un meteorito o en forma pues de una guerra nuclear pues desatada pues por políticos esquizofrénicos como los que habitan, ¿no? Ese planeta, y que deberían ser sí, enviados fuera, ¿no? de la Tierra si alguna oportunidad queremos tener aún como especie. De repente soy muy pesimista, mis cuentos suelen serlo, muy desconfiado. Quizás fui más optimista de joven, ahora no lo soy tanto. Gracias, Pepe. Sí, en los tres cuentos hay una línea distópica, ¿no? Ahora bien, tanto cuando ella despertó como viajero de larga distancia, sus contextos son futuros más cercanos o con los que el lector peruano se puede identificar o los puede ver como más cercanos. Esto no sucede con el cuento de No quedan lunas, o por lo menos así es como lo leemos, mi experiencia lectora, ¿no? Es un futuro con mucho más cambios y eso es lo que nos interesa escuchar, Raúl. La premisa y cómo se marca tu imaginación de este Perú del futuro, que es muy particular y muy distinto al que tenemos ahora. Adelante, Raúl. No, y en el fondo no termina siendo tan distinto, en realidad. Quiero rescatar un poco algo que decía Pepe hace un momento, ¿no? De esa capacidad que tenemos los escritores para explorar nuestros propios abismos, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos es exorcizar esos demonios que tenemos a través de la escritura. Y creo que ese es un dato muy importante que habría que explorar un poco más, quizá, ¿no? Ahora, sobre mi texto, ¿qué es lo que ocurre con No quedan lunas? No quedan lunas forma parte de una antología que se llama 10K, Parias 10K. Entonces se desarrolla en un world building que ya existía, ¿no? O sea, yo no he creado ese universo, sino con Sophie. Sophie me parece que también está en la antología, en esa de Parias, y nos dieron más o menos unos parámetros con los cuales deberíamos desarrollar las historias, pero los autores nos dieron total libertad para explorar ese mundo e intervenirlo de la manera que nosotros deseásemos, ¿no? Teniendo algunos límites para que no se contradijeran con el lore de la misma historia, ¿no? Entonces, ese mundo en el que se desarrolla lo que es un mundo en el que la sociedad depende ya no del dinero para intercambiar cosas, sino del
de la cantidad de seguidores que tiene en algo así como redes sociales. No se habla de redes sociales, pero digamos que existen algo así como una evolución, ¿no? de las redes sociales. Entonces, lo que hacen los individuos en esta nueva sociedad que se llama Nueva Lima es intercambiar seguidores por las cosas que necesiten. Pagar el alquiler de la casa, comprar víveres, los servicios y todo eso. Entonces, yo me puse en el caso de, o sea, ¿qué haría yo? Creo que todos terminamos en el fondo siempre poniéndonos en el caso de nuestros propios personajes, porque ponerse en la piel de ellos es mucho más fácil para empatizar con lo que podrían o no, de la manera en la que podrían o no reaccionar en una situación específica. Entonces, yo me preguntaba, o sea, ¿qué diablos haría yo en una situación semejante en la que estuviera todo el tiempo exponiendo mi vida para conseguir seguidores y no tuviese, porque aparte, esa sociedad es una sociedad súper represiva en la cual no te permiten pensar y no te permiten cuestionarte. Por eso decía que no es tan distinta de nuestra sociedad actual, ¿no? En todo caso, una sociedad en la que cuestionar o pensar de manera distinta está mal visto, ¿no? En el Perú es una situación que vivimos día a día, ¿no? Y te tachan de caviar rojo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace ese personaje? ¿Cómo la idea, la premisa del cuento es cómo ese personaje siendo un personaje que tiende a cuestionar las cosas, cómo hace para poder desenvolverse en una sociedad de ese tipo? Y paralelamente, lo que traté de hacer es algo así como una carta de amor cibernética, porque toda la historia es una carta que le escribe este personaje a una persona X, de la cual nunca sabemos ni su nombre ni su género, ¿ok? Y todas las transmisiones, o sea, lo que estamos leyendo en el texto son las transmisiones que él está haciendo para contarle a esta persona X, con la cual tiene una conexión emocional, lo que está pasando con su vida y cómo todo se está yendo al diablo, ¿no? Porque él se siente angustiado, se siente presionado por la misma sociedad y frustrado porque no puede alcanzar las cosas que ansía, y comienza a bajar sus seguidores. Entonces tiene que mudarse de una zona de mejor habitabilidad de esta ciudad futurista hacia una de mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más, menos urbana, ¿no? Y más o menos es eso, ¿no? O sea, es esta carta de amor futurista como pretexto para contar cómo una persona que busca tratar de enfrentar una forma de pensar represiva se desarrolla en ese mundo, ¿no? Más o menos esa es la premisa, sin entrar al detalle que imagino que lo vamos a ver en el siguiente bloque. Claro, si bien el contexto es un futuro, distópico, que parece alejado, tú tienes toda la razón, Raúl, es muy, la crítica es muy presente y además es universal, esa crítica a la necesidad de estar generando contenidos para mantenerse relevante, ¿no? Que en la historia y en el mundo de 10K implican otras cosas, ¿no? Implican prácticamente supervivencia, ¿no? En una sociedad del futuro. Lo que pasa es que es una exacerbación. En este universo es una exacerbación esa necesidad por destapar nuestra vida a los otros. O sea, lo hacemos por followers siempre, ¿no? Pero en este universo se hace porque si no, no hay forma de pagar las cosas. Sí, es fascinante. Bueno, quisiera hacer ahora una tercera y última pregunta y les pido que, en realidad ustedes están siendo fantásticamente breves, muchísimas gracias y sucintos, pero tengan eso en cuenta también. ¿Qué relación en sus personajes, en los personajes de los cuentos que ustedes plantean? ¿Qué relación ven entre el ser humano y su entorno? ¿Qué relación se explora entre el ser humano y su entorno? Específicamente en el caso de cuando ella despertó, y esto lo hemos trabajado ya en clase, Sofía, ¿no? La relación entre el ser humano y el entorno, la naturaleza, de adentro de la casa, que está controlada, y de afuera, ¿no? En este
futuro que es post pandemia, ¿no? Entonces empezamos contigo, Sofía. Sí, claro. Bueno, en este cuento hay una exploración, como lo decía antes, ¿no? Creo que ya contesté por parte de esa pregunta con el comentario anterior sobre la relación entre el personaje principal y la naturaleza. Efectivamente, bueno, hay dos mundos en este cuento. Está el mundo de adentro de la casa, donde la protagonista ha domesticado totalmente su relación a la naturaleza, una naturaleza amigable que le permite, bueno, es cultura, son sus plantas que han cultivado, son sus animales, es una relación muy domesticada con la naturaleza, que le permite ser feliz en un entorno de destrucción y de pandemia, bueno, apocalíptica. Y afuera, el mundo de afuera, se da cuenta cuando se despierta. Por eso el título también, que voy a hablar un poco más del título, porque me parece que es justamente un título que refleja eso. Afuera, bueno, cuando ella se va por primera vez después de el día que se puede marchar de su casa, se enfrenta con una naturaleza obviamente mucho menos amigable y hasta destructiva, destructora, y que termina y que podría terminar mal. Hay que leer bien la última frase para darse cuenta que al final logra, bueno, la protagonista logra domesticar también, entre comillas, salvarse de esta naturaleza, digamos, amenazante, que podría terminar, pero no voy a spoilear el final. Este, Quería hablar un poquito del título del cuento, porque ahí me di cuenta recién, pensando en estas preguntas con un poco de anticipación, que ese título, cuando ella despertó, en realidad yo creo que viene de La Bella Durmiente, de ese cuento de Perrault, ¿no? Este artista francés del siglo XVII, que ha marcado mucho mi infancia. Yo soy francesa y bueno, nos educan los papás allá con los cuentos, acá también, ¿no? Pero mucho más que en Francia, yo creo, y me ha marcado mucho en mi infancia. Se trata, bueno, de la pequeña princesa Aurora, que despierta del hechizo que le han hecho después de 100 años. Todos los habitantes del castillo despiertan igual, junto con ella, y todos siguen tal cual, igualitos, salvo la naturaleza afuera, que ella sí siguió su curso salvaje. El castillo está lleno de mala hierba, de maleza, ¿no? Las malas hierbas han invadido todo. Y es lo que nos amenaza si es que nos dormimos, yo creo, ¿no? En todos los sentidos. Otra vez, la cuestión de lo salvaje, eso es lo la cuestión central del cuento. Lo salvaje necesita ser domesticado, fuera como dentro de nosotros, para que podamos vivir en paz. Entonces, pero ¿en qué medida? Esa es la pregunta del cuento también. ¿En qué medida podemos domesticar? Porque si domesticas demasiado, ya te vuelves un ser totalmente captado por la sociedad y sus valores y sus normas, y te desapareces como individuo. Y si no domesticas suficiente, bueno, ¿sabes? Rebeldes como somos los escritores, ya a veces mejor, como decía Pepe, eh, a cada uno de nosotros creo que se podría aplicar la palabra uranio, o no, alguien que necesita su soledad para sobrevivir, porque la sociedad lo rechaza, o ni siquiera quiere él entrar en esa sociedad que rechaza. Entonces, nada, el cuento yo creo que reflexiona sobre eso, sobre las medidas que hay que encontrar para vivir en equilibrio con la naturaleza, tanto adentro del mundo interior como afuera. Qué hermosa esa referencia. Claro, yo conozco el cuento de la Bella Durmiente de Perrault, ¿no? Y de la princesa Aurora, pero qué hermosa esa referencia, encaja perfectamente
en cuando ella despertó y muchísimas gracias por apuntarla, Sofía, porque está latente, pero uno no se da cuenta y eso de, yo conozco el cuento folclórico bastante bien. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Me da mucho placer descubrir o recordar esa referencia. Entonces ahora, continuando con esta pregunta, la relación entre el ser humano y su entorno, ¿cuál es la que se explora en los personajes de sus cuentos? Voy a pasar a Raúl, ¿no? Entre otras razones porque en el cuento Iris de César Santibáñez, que también está incluido en la antología, ¿no? Hablamos en clase de los fantasmas digitales que se crean y se quedan, ¿no? Y eso a mí como lectora me perturba porque me recuerda todos los fantasmas que estaré dejando a lo largo de mi vida. Entonces, cuéntanos de eso a partir de tu cuento o de los espacios, ¿no? El cómo interactúa tu personaje con su entorno. Sí, me gustó, de hecho, repito lo que te decías tú, o sea, me encantó la referencia que acaba de hacer Rocío de La Bella Durmiente. Yo he leído cuando ella despertó y no había hecho el match, pero ahora que lo pones es así, es tan evidente, o sea, ¿cómo no se me ocurrió una cosa así, no? Yo creo que de alguna manera todos hemos abordado un poco esa dicotomía o enfrentamiento entre dos universos, ¿no? En el caso de Sophie, por ejemplo, ese entre lo doméstico y lo salvaje, ¿no? O sea, si es que la pregunta es, ¿deberíamos pensar en un equilibrio entre ambos? ¿Uno debe ser absorbido por el otro? ¿Cuál es el límite que debemos darle a la domesticación del entorno? O sea, creo que hay preguntas para discutir horas de horas, ¿no? En el cuento en mi cuento, perdón, no se da ese enfrentamiento entre lo salvaje y lo domesticado. Quizás sí, en alguna manera, porque un poco en el cuento se habla de un mundo afuera, que es un mundo salvaje y peligroso. Pero más bien aquí el enfrentamiento es entre la esfera pública y la esfera privada de los personajes. Y es un universo que se da en un mundo, digamos, distópico, en el cual la esfera privada se ha reducido a su mínima expresión. Porque todo nuestro actuar se convierte básicamente en un actuar público, en una en una puesta en escena de nuestra vida para los otros, para poder conseguir no solamente los seguidores, sino poder conseguir, como le decía hace un momento a Rocío, para poder conseguir el sustento, porque ese es el medio de cambio, ¿no? Entonces, sí, obviamente, los individuos de este nuevo universo, de esa distopía, perdón, lo que hacen es simplemente exponer su vida privada hacia los demás, ¿no? Y en el fondo lo que se está planteando ahí es una dura crítica a cómo manejamos las redes sociales en la actualidad, ¿no? Y el peligro que pueden tener llevar eso a su máxima expresión. O sea, no voy al tema de monetizarlo, sino al tema de perder ese espacio íntimo que todo ser humano debe tener, ¿no? O sea, eh, no sé si ustedes se acuerdan que cuando había una red social que existía que se llamaba Foursquare o algo así, en la que tú indicabas en qué lugar estabas y toda la gente lo hacía. Cuando salió toda la gente, se instaló la red social y todo el mundo marcaba, estoy en el Northeast, estoy en Starbucks, estoy en Ripley. O sea, de verdad, por suerte ya no existe esa red ahora, o la gente ya no lo utiliza porque sería un tremendo peligro para tu propia seguridad, ¿no? Entonces, creo que la reflexión va un poco por allí, o sea, baja las redes sociales, muy bacán todo lo que la tecnología nos está dando. El problema es hasta dónde debemos dejarlas ir, ¿no? O sea, cuál es el límite que debemos darle a la exteriorización de nuestra propia vida privada, ¿no? O pongo el caso de estos challenges que hacen los chicos, en los que hace poco una chica tuvo un problema, casi se muere, me parece, ¿no? En un colegio bien de Lima, ¿no? Sí, eso es súper peligroso. Entonces, yo creo que es un poco una señal de alerta que nos puede dar una idea de hasta dónde puede llegar la falta de
de vida privada, ¿no? Yo creo que creo que un poco esa, creo que esa es la reflexión más fuerte que puede tener el cuento, ¿no? O sea, darnos ese alto, ¿no? O sea, oh, ok, ten cuidado, o sea, mira lo que puede pasar, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando leí tu cuento, así como los otros de Parias, del universo 10K, ¿no? Y hablando con la creadora del universo, Sandrine López Arango, primero esta cuestión a la adicción de la cantidad de tiempo que uno se pasa creando contenidos en medios sociales, pero además, claro, está latente este tema justamente de la identidad, de la privacidad, ¿no? Y de la privacidad y además de la cantidad de identidades, no sé cómo llamarlas, falsas o distorsionadas, ¿no? Que creamos y que luego se quedan, ¿no? Se quedan, pero también se quedan estos retazos de nuestra vida privada, ¿no? En fin, mucho. Claro, es de miedo, en realidad es de miedo. Es- quiero pasar a Pepe para terminar, ¿no? Y Pepe, te ruego, yo sé, tú eres breve, pero te pido que recuerdes la necesidad de ser sucinto, aunque tú lo eres, de hecho, ya en relación a tu cuento, Viajero de larga distancia, la relación entre ser humano y entorno, y una de las cosas que estamos apuntando en tu cuento en mi clase es esta cuestión del el ser humano y las dimensiones o los portales, ¿no? Porque es un tema que yo veo como un patrón de interés en tu escritura, ¿no? No sé si lo has pensado, pero en fin. Adelante, Pepe. Gracias, Rocío. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya para cerrar, en Viaje a larga distancia, yo creo que la ciudad emerge como la negación de la naturaleza, es decir, las ciudades, desde el ascenso de la modernidad, desde los cambios urbanísticos que se gestaron, y un gran ejemplo de eso es la modernización de París en el siglo XIX, y las nuevas concepciones acerca del control de las masas, el control de las multitudes. Entonces, todo esto es parte pues de un, de, un, de un nuevo paradigma de análisis de las relaciones entre el ser humano y su propio entorno. Creo que se refleja en este cuento. No hay naturaleza, salvo el episodio final, no hay una naturaleza que esté invadiendo, como si ocurre en otro cuento mío de hace mucho tiempo, muy cercano, y lo celebro al de Sophie, que se titula Los Días Verdes y apareció en el Mascarón de Proa. Oh, es un libro de la prehistoria de 2006, y hay muchas similitudes y conexiones. eh, para mí es grato comprobar, querida Sofía. Bueno, en el caso de Viajar a la distancia, la naturaleza ha sido suplantada por la urbe. San Ginés es un animal urbano por excelencia, pero al mismo tiempo es un animal urbano que va creando sus propias microurbes ahí donde puede instalarse eh, como un ser esencialmente arisco, sería la palabra. Arisco como gato de cementerio, diría un buen amigo mío. La ciudad ha reemplazado por completo a algún natural, y solo hacia el final, cuando se desencadena la catástrofe que no voy a describir, y claro, entra a tallar esta obsesión mía. Lo apuntas muy bien, querida Rocío, sobre los posibles portales, ¿no? O los aparentes portales. El personaje y los que accidentalmente lo rodean están viviendo en una
en una especie de gran simulación o deformación de lo que es realmente una vida más plena. Las urbes deshumanizan, crean prácticas sociales y culturales, pero en el fondo yo siempre he sentido que la ciudad es un gran artificio, es una gran ilusión, sí, concreto, edificios, carreteras, símbolo de progreso y modernidad, pero también símbolo de deterioro, símbolo de pérdida de la dignidad, ¿no? Guetos, segregación, aislacionismo. No, es un tema enorme. Y otro aspecto que me interesa es la reacción, ¿no?, de la mayoría de los personajes. Algunos quieren reunirse con sus familias para pasar esos últimos días. Es un tópico, ¿no? Definitivamente. Y otros prefieren vengarse del vecino por cosas pues nimias, ¿no? Cosas mínimas. Es la oportunidad para, antes de suicidarse, pues no hay valor para esperar el final, ¿no?, inevitable, ¿no? Eliminan a sus enemigos, a los que han odiado por años, ¿no? Hay un momento en el que las grandes casas, ¿no?, regalan todo, ¿no? Dese el gusto de llevar un Rolex de $10,000 hasta que llegue el final de su existencia. Y cosas que son irónicas, pero más que irónicas son tragicómicas y creo yo que apuntan hacia la vacuidad del consumismo, de esas necesidades que nos hemos inventado los humanos para creer que eso nos hace felices cuando en realidad no solo nos hace infelices, sino, es decir, el querer tener esas cosas y no poder satisfacerlo, en muchos casos, sino menos humanos, ¿no? Eso es lo que yo he querido y tu lectura me ha ayudado mucho a descubrir que en todo cuento salen a relucir pues esos fantasmas, esas pesadillas que tienen que acompañar a los escritores y escritoras de por vida, porque sin esas pesadillas, sin esas fijaciones, sin esos fetiches, ¿no?, de la imaginación, no seríamos realmente escritores. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Hay tanto de qué hablar, pero tenemos que finalizar esta sesión, que es la primera, ¿no?, de una serie de conversaciones sobre estos temas. Muchísimas gracias a los escritores que nos acompañan hoy, Sofía Canal, Raúl Quiroz Andia y José Wich Rodríguez, a Pandemonium Editorial y Michigan State University, que han hecho posible la publicación de Quipapacha, Futurismo Peruano, a Rael Silva, profesional de medios del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y a este mismo centro por hacer posible estas conversaciones sobre el género de la ciencia ficción, el futurismo y otras manifestaciones de la ficción especulativa en la literatura peruana. Con esto, los invitamos a ver las conversaciones con otros escritores peruanos del colectivo Quipapacha, cuya obra también se encuentra catalogada en este volumen. Hasta la próxima.